Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios en este miércoles 18 de mayo del año 2022 para conversar sobre esos temas de importancia, estos temas de actualidad, como lo es el desarrollo siempre del régimen de excepción, lo que está pasando en los centros penales, y vamos a estar analizando también esa caída que está sufriendo el Bitcoin y de qué manera nos puede afectar a nosotros. Entonces, bueno, eso lo vamos a analizar cada uno de esos criterios con nada más y nada menos que la licenciada Yanira Escobar. Muy buenas noches, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto tenerla nuevamente. Bueno, ya no me habían invitado. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, gracias. Para mí siempre es un gusto estar acá con ustedes y con temas tan importantes. Felicidades porque este espacio ustedes lo mantienen abierto y hay que luchar como ciudadanía para que se den más espacios en los cuales la verdad se escucha y aquí cada quien se hace su criterio. Gracias por la invitación. Desde luego, licenciada. Entonces vamos a comenzar con ese tema tan importante que se ha dado en los últimos días sobre cómo es el aumento de muertos en los centros penales. A ver, ¿cómo se debe ver eso? Estamos hablando de que el régimen de excepción, está funcionando, pero tiene sus fallas en los centros penales, o simplemente por las fallas, por las muertes que se están viviendo, es un fracaso, como algunas personas pueden decir. ¿De qué lado nos quedamos? ¿Cuáles son esos criterios, licenciada? Quiero decir primero que yo no defiendo delincuentes mareros, no, yo no defiendo pandillas, sino que yo hablo como abogada de las causas. Por ejemplo, voy a hablar de las causas que han generado este problema, y como ciudadana pido que el Estado pues responda como debe de ser. El Estado está dirigido en este momento por un gobierno que está al mando del presidente Bukele y de todos sus ministros. En este caso, ellos tienen que aplicar la ley, pero hemos visto que las leyes las están aplicando diferentes según el sector de la población. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, se ha creado una crisis, porque se ha creado una crisis. Esta es una crisis creada afuera y dentro de los centros penales. ¿Por qué afuera y adentro? La sobrepoblación penitenciaria es un tema que viene de décadas en El Salvador. Efectivamente necesitábamos más penales, sí necesitábamos más penales, pero no porque tenemos que llenar esos penales ahora con más delincuentes. No, los delincuentes que entren a esos penales deberían de ser producto de todo un proceso, y este proceso implica o inicia con una verdadera investigación del delito. O sea, no vamos a estar metiendo a diestra y siniestra a quien se nos ocurra: venite, vos vas pasando, vos sos chiquito, gordito, negrito y pareces que como que sos delincuente, venite, pareces, no sos, pero ahí vas pasando. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Eso no puede suceder, no a estas alturas, en el cual el derecho ya había avanzado en El Salvador y los derechos humanos era era el estandarte de muchos de los gobiernos. Pues, cada vez que se decía, están violentando los derechos humanos, es importante que entienda la población salvadoreña. ¿Quién puede ir en contra de los derechos humanos? Solo los estados. O sea, tú y yo somos ciudadanos. Las personas que nos hacen el favor de vernos, buenas noches también, ellos son ciudadanos. Entonces, si yo cometo algo en contra tuyo, yo no te violento tus derechos humanos. Pero si yo cometo algo en tu contra y no me procesa la policía porque tú denunciaste e hicieron caso omiso, la policía te está violentando tus derechos humanos a ti. Porque tú tienes derecho a que se te resarce el mal que se te ha hecho. Para eso existen las leyes. Entonces, ¿qué está sucediendo en El Salvador? Que los derechos humanos se están violentando. ¿Y quién los está violentando? El gobierno, las autoridades. Y eso está generando ¿qué? Que se den ciertas anomalías. Primero, las personas que están siendo detenidas es como que se van a un gueto y jamás nadie sabe de ellos. O sea, aquí Auschwitz se queda corto. ¿Por qué? Porque aquí las personas que están afuera de los penales, yo no estoy hablando de que sean o no familiares de delincuentes, estoy hablando que son familiares de seres humanos.
Ellos son sus familiares han sido detenidos, justa, injustamente, arbitrariamente, legalmente, como sea, pero tienen derecho a que se les diga a dónde están, las condiciones en las que están, el delito por el cual están siendo procesados, cuándo va a ser presentado, ante qué juzgado. Y lo mejor todavía es que estas personas tienen derecho, tanto sus familiares como los que están dentro en los penales, a que se les ponga un abogado o abogada. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en la realidad? Aquí la gente se ha ido a apostar afuera de los centros penales porque mira qué terrible cómo juegan. Lo peor que puede existir dentro de una nación es que se juegue con la esperanza del pueblo. ¿En qué sentido? A la gente le han hecho creer, como nadie le da información de dónde están sus familiares capturados y solo han logrado entender que están algunos en Mariona y otros en Izalco, entonces les han hecho creer que los dejan salir en las tardes y que si no hay un familiar que responda por ellos, los vuelven a meter a los penales. Eso no es cierto, o al menos no debería de serlo. Y si lo es todavía una violación más grande de derechos humanos, porque toda persona que es detenida debería de ser procesada ante un juez, y si no va a ser procesada ante el juez, tiene que ser liberada, pero para ser liberada hay una orden. O sea, estas personas que están dentro de los penales llegaron con una orden de captura y así van a salir con una carta de libertad, le dice la gente, pero un oficio de libertad. Entonces no es que queda al arbitrio del custodio que está a la entrada o el director del centro penal si sale o entra. Entonces, ¿qué está haciendo el pueblo? ¿Por qué no vemos que una autoridad se pronuncie respecto a esto? ¿Por qué no sale el ministro de Seguridad Pública desmintiendo? No, señores, miren, no se vayan a poner allá, no hagan casas de cartón afuera de los penales, porque es mentira que dejamos libres a los internos y después los volvemos a meter si no hay nadie afuera. Eso no puede ser así, pero están jugando con la necesidad, con el dolor de esta gente, estas mujeres en su mayoría, que están allá afuera. Entonces, ahí está el primer punto, la primera crisis. Entiendo que hubo una mujer que recién había dado a luz antes de que la capturaran y lamentablemente su bebé falleció en el hospital y ya no pudo hacer nada. Esta es la otra crisis. Te dije, ahorita hablé de la crisis afuera, los familiares, que no tienen pero ni el menor conocimiento de qué pasa con los capturados. Ahora vamos a la otra. Dije, ¿había necesidad de hacer más centros penales? Sí. Sí había una sobrecarga de ya internos dentro del sistema carcelario. Pero ahora, con estos 20,000 que se han sumado, sí había un 200% casi de sobrecarga. O sea, habían el triple de lo que el sistema carcelario podía aceptar. Ahora con 20,000 más, imagínate cómo está la carga. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Muchas de estas personas están siendo procesadas y capturadas por motivos inexistentes, pero no están siendo presentadas a los jueces. Y cuando son presentadas a los jueces, en su mayoría estas personas están siendo defendidas por procuradores. Entonces, los procuradores no dan abasto. Son muy pocos procuradores generales de la República adjuntos, que son los del área penal en las 19 unidades o subregionales de la Procuraduría General de la República. Hay un área penal y ahí hay abogados que solo se dedican a eso. Entonces, estos abogados tienen que ver esos 20,000 detenidos. Imagínate tú lo que significa para la Procuraduría General de la República hacerle frente a 20,000 personas cuando es sabido que no tienen, que las citas ahí eran larguísimas, que no tienen la capacidad instalada ni física ni tampoco técnicamente para cumplir su labor social, que es de asistir jurídicamente a la población de escasos recursos. Pero lo que estamos viendo es que esto está generando una incidencia directa en el derecho a la defensa. ¿Y eso qué implica? Por eso es que todos se van para adentro, porque nadie los puede defender. Pero voy a aprovechar este espacio para decirles a las personas que nos escuchan, si usted tiene un familiar detenido, no va a poder hablar con él, no va a poder hablar. Pero quiero que sepan que toda persona detenida tiene derecho a hablar ante el juez. Si no lo llevan al penal, no lo llevan al juzgado, si no los presentan, pero ustedes van a recibir esa audiencia
desde un centro penal, porque tienen que ver al juez. No pueden solo con vista de requerimiento, no por cómo es el delito. Entonces usted puede decir y pararse, yo quiero hablar, señor juez, y usted cuente su verdad, aunque suene a novela este asunto, pero cuente su verdad. Toda persona detenida tiene derecho a hablarle al juez y decirle, porque también es un medio de defensa, ya que el derecho a la defensa no se está desarrollando en el país. Entonces incide directamente, por eso es que tenés que de los 20.000 detenidos, pues creo que más o menos 19.000 son los que siguen detenidos. Y le dicen a las personas que van a pasar 15 días y después 6 meses. No, la ley no dice eso. La ley no dice eso, ojo, se los estoy diciendo como abogada de la República. Entonces, ¿qué te dije al principio? Han creado una crisis adentro y fuera de los penales. La pregunta que les pongo y dejo en la palestra, ¿para qué el gobierno está creando esas crisis dentro y fuera de los penales? ¿Qué pasa? ¿Es dinero el que se está viendo ahí? Por supuesto. El régimen de excepción implica que el gobierno puede utilizar el dinero y no rendir cuentas. Y como este gobierno, eso es lo que ha caracterizado, no le gusta rendir cuentas. Voy a cerrar con este dato. Hasta el 9 de mayo, habían 11 personas que fueron capturadas dentro del régimen que fallecieron. Esa es responsabilidad del gobierno. Yo lo dije hace un tiempo atrás. Me acusaron de que yo estaba queriendo demandar al presidente de la República. No, es el Estado de El Salvador el que va a responder. Sí, claro. Porque una persona que haya fallecido injustamente vuelve entonces al Estado de El Salvador en un estado delincuente. Mira, todo empezó, la historia empezó por aquel fin de semana fatídico de más de 70 personas fallecidas. Ahora ya lleva el gobierno hasta el 9 de mayo, 11 fallecidos. La bebé de esta señora que está detenida, ella tenía derecho a ver a su hija. Si ella tenía algo que debía ante la ley, para eso existe un procedimiento. Pero si ella fue capturada mientras caminaba, si ella fue capturada mientras iba en un medio de transporte, si ella no fue capturada producto de una investigación de un delito, la captura de ella es inocente. Es arbitraria y ella posiblemente es una persona inocente que no fue puesta ante un juez. ¿Y sabes qué es lo que pasó? El Estado le violentó los derechos humanos a ella. El ejemplo que yo te puse de que quien violenta los derechos humanos es el Estado de El Salvador. Pero no es el Estado por sí mismo, son las autoridades. Entonces, ¿quién va a terminar respondiendo por todo esto? Las autoridades que no están haciendo su trabajo. Claro. Nos vamos a trasladar a nuestra primera pausa comercial, así que por favor no nos cambien. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Como ustedes saben, aquí en Criterios, algo que nos encanta hacer es precisamente hacer eso, comparar criterios. Recientemente, o más bien hace algunas entrevistas, alguien nos mencionaba, bueno, pero es que las personas que han muerto en los centros penales no es algo de extrañarse. ¿Por qué? Porque es algo que ocurre cada mes. Pero es que realmente es lo mismo. Licenciada Yanira Escobar. Fíjate que no. Qué desatinada declaración, ¿no?, de la persona que lo hizo. ¿Por qué? Fíjate que yo conozco de cerca el sistema penitenciario y te puedo decir que cuando fallecía un interno, producto de una reyeta interna de golpes que los mismos internos le daban, se hacía toda una investigación, que qué pasaba, pues. Y se intentaba, porque eso es lo que tiene que hacer el sistema penitenciario. La readaptación implica el cuidado de cada uno de los reos que están detenidos. Entonces, si hay un fallecido, ha fallado el sistema penitenciario. En este caso, el señor Osiris Luna está fallando como director general de centros penales, porque no está garantizando, está creando o está permitiendo que se dé creación a un ¿cómo se llama?, a un sistema penitenciario que violenta los derechos del detenido. Porque en este caso estamos hablando de personas que no están siendo todavía condenadas, son personas detenidas que están siendo investigadas, o sea, están dentro de un proceso. Entonces todavía más es la responsabilidad. No es que los que ya están condenados valgan menos, pero lo cierto es que antes de que se diera esta crisis, aunque existían en centros penales una sobrecarga de personas detenidas, cada vez que fallecía un reo, había hasta una conferencia de prensa, o al menos había una rendición de cuentas de qué es lo que había pasado, pues, porque hay momentos en los que sí se pierde el control. Para eso hay, ya el sistema penitenciario tiene personal que está calificado, al menos tenía personal que estaba calificado para entrar a detener y separar, porque siempre van a estar los pleitos entre ellos, si muchos de ellos sí son delincuentes, pues, pero no es cierto de que todos los meses fallezca alguien. Eso no es cierto. Y si fallecen por razones diferentes, por enfermedades, por cuestiones así, pero no porque estén siendo golpeados por los mismos reos. No es cierto eso, señores. Miren, no nos tenemos que acostumbrar a las pandillas ni tampoco a las guerras. Ya basta en El Salvador de guerra. Tengamos mentes de paz. No estemos justificando las ilegalidades que se están dando. Insisto, yo no defiendo pandilleros. No, los pandilleros que se pudran en la cárcel, que lo hagan penales para pandilleros. Está bien, señor presidente, hágalo. Pero ¿por qué no le apuesta a la educación? Porque después de tanto régimen de excepción, usemos la simple lógica. ¿Ustedes creen que el tema de pandillas va a desaparecer en El Salvador? Usted tiene la respuesta. Usted que me está escuchando y que vive en lugares en los cuales sabe que todavía hay pandilleros y un montón. Usted que me está escuchando y que tiene familiares pandilleros y que sabe cómo se ha ido replicando esa conducta. Pero ¿quién ha sido copartícipe de que se replique estos patrones de conducta nocivos para la sociedad? Nosotros mismos. Mira, nos ponemos a criticar a las mujeres que andan detrás de las personas que han sido detenidas. Y a todos decimos que son pandilleros. ¿Por qué? Porque nos dicen las noticias oficialistas de que todos los detenidos son pandilleros. Pero si fuera así, no tuviéramos esas noticias de, por ejemplo, esa persona con discapacidad mental que fue vapuleada hasta la muerte. Entiendo que fueron 2 personas las que fueron golpeadas. Exacto, o sea, golpeadas hasta la muerte. Ahora mi pregunta es la siguiente. Señor Osiris Luna, ¿tiene usted la capacidad de dirigir la Dirección General de Centros Penales? Están matando a los internos. ¿Y sabe usted que usted es el primero que va a responder por eso? Yo estoy segura que tenemos funcionarios públicos que son seres humanos. Es que hay que pensar en esa calidad. En la medida que nosotros perdamos la calidad de ser humano, vamos a ir en decadencia como sociedad. No vea a la par y vea a un delincuente.
Miren, si hacemos la comparación, hagamos el parangón de lo que pasaba con el virus del COVID. En los tiempos del régimen de excepción que nos hicieron creer que todo el que estaba a la par, incluso tu familiar, podía ser portador del virus y tú te ibas a morir. Entonces lo veías casi como un enemigo y no querías ni tocarlo ni abrazarlo. Dejamos de abrazar a los abuelitos. Dejamos de sacar a los niños a pasear. Dejamos de compartir en familia. ¿Y qué nos pasó? ¿Qué nos pasó como nación? Tuvimos un retroceso, sí lo tuvimos económicamente. Pero miren qué salió ahí, algo bueno. Empezamos a compartir. Cuando a uno se le acabó la comida, el otro familiar tenía y empezamos a compartir con el distanciamiento social. Entonces, comparemos con lo que está pasando ahorita con esta guerra de pandillas en las cuales ni una tan sola bala han tirado los pandilleros. Nos están haciendo creer que todos los detenidos son pandilleros y por eso hacemos caso omiso de aquel 1% del que habló el presidente, que eran personas que se había equivocado el sistema. Ahora nos quieren hacer creer que todos los días mueren personas detenidas en centros penales. Total falacia, total mentira. Ni todos los detenidos son delincuentes, ni todos los delincuentes son mareros, y ni todas las personas que están afuera de los centros penales tienen hijos mareros. No nos han fallado. Cuidado con que nosotros les estemos fallando a ellos y la justicia, que es la que le tiene que responder, también les esté fallando. Entonces, no perdamos la calidad de humanos. Pidamos que se respeten las leyes y sobre todo y ante todo, señor Osiris Luna, usted está a cargo de la Dirección General de Centros Penales. Es el viceministro del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Cumpla su labor. Pregúntese, ¿qué está haciendo por El Salvador? Ustedes ofrecieron hacer no más de lo mismo, pero usted está haciendo peor que más de lo mismo. Se lo digo como ciudadana, con mucho respeto. Increpo su gestión. Hágala mejor. Salga allí afuera del centro penal de Mariona y explíqueles a esas mujeres que sus familiares no van a salir y que ustedes como centros penales no pueden dejar salir a alguien solo porque quieren. Déjenles la cara. Señor Nayib Bukele, presidente de este país, compadézcase del dolor humano de estas mujeres que hacen casas de cartón porque están cuidando a sus familiares que están dentro de esos penales. No se los entreguen muertos, no se burlen de la necesidad del pueblo. Licenciada, necesito saber también, en este contexto, muchos mencionan que han habido casos con el régimen de excepción en que los mismos vecinos saben que su vecino pues no es ningún delincuente, pero por rencillas anteriores llaman a la policía y les dicen, mire, enfrente de mi casa vive alguien que es pandillero, pero evidentemente las personas no llegan a averiguar si en efecto lo es, simplemente los llegan a traer. Es que también el régimen de excepción ha provocado un sentimiento de venganza entre la misma ciudadanía, entre ellos mismos, no entre la ciudadanía y el Estado, sino entre ellos mismos. Mira, aprovecho que este es el canal 8, la señal positiva. Efectivamente de eso se trata. Acabo de hablar de humanidad, ahora vamos a hablar de responsabilidad social y vamos a hablar de dos temas que están sucediendo desde el gobierno de El Salvador. ¿Qué es lo que está sucediendo? Escuchamos mensajes de odio, escuchamos mensajes de división. Mira, lo que tú me acabas de decir es totalmente cierto. Me van a decir, no, que esta señora defiende delincuentes. Insisto, no defiendo pandilleros. Estoy hablando las cosas como son. En mis redes sociales, que me pueden buscar como Yanira Escobar, tengo cientos de denuncias, en los cuales te voy a poner 3 que me han llegado. La primera, allá en Altavista, y son hechos reales, en Altavista hay una tienda en la cual las personas que viven ahí son familiares de policías y de soldados. No se llevaban bien con otra persona que vivía cerca, hicieron eso. Dijeron de que esta persona tenía relaciones con pandilleros. Es una madre de una bebé de 6 meses. Se la llevaron detenida y no ha salido ni va a salir, porque eso es cierto. Detienen y ya no sale. Entonces, y todo fue por eso, por esa rencilla. En una residencial en la que se supone que hay, no se supone, existe seguridad privada, los vecinos son, digamos, de otro extracto social, a una arquitecta, una vecina, hizo una llamada
dijo de esa residencial, que ella era una persona conflictiva y que tenía relaciones con pandillas. Se la llevaron detenida a la arquitecta. La diferencia entre la señora, la madre joven recién parida, digo recién parida porque tiene 6 meses su hija, de Altavista, y la profesional arquitecta de otro sector de la población, la joven madre todavía sigue detenida. La arquitecta salió. Pero las dos pasaron la misma situación. Alguien dijo, tiene relaciones con delincuentes. Mira qué terrible a lo que estamos llegando. 2 vidas que se han dañado por odio entre vecinos. Pero es que tuvimos un diputado, el diputado Soriano, que salió diciendo, hágale bien a la nación o haga patria, algo así, y denuncia a los pandilleros, a los terroristas. ¿Qué es lo que ha generado, diputado? Que entre vecinos estén denunciando. Entonces yo hago ese llamado, hagamos ese mea culpa. Mire, entre 2 o más personas siempre va a haber pleitos, siempre, pero eso no significa que usted venga a ser como en la época de Jesucristo, cuando decían crucifíquenlo. Crucificamos a Jesucristo y salvamos a Barrabás. ¿Qué nación quiere? ¿Vamos a meter delincuentes presos o vamos a meter inocentes? Si usted tiene a los inocentes en las cárceles y a los delincuentes en las calles, después del régimen de excepción me contará. Licenciada, nos vamos a nuestra siguiente pausa comercial y al volver vamos a analizar la situación del Bitcoin. No nos cambien, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Desde luego que en los últimos días ha habido muchísima incertidumbre por la caída del Bitcoin. Para muchos esto retrasará lo que en un futuro se convertirá en Bitcoin City y también en el aeropuerto del Pacífico. Ahora bien, ¿cómo podemos ver esto? En efecto, ¿podemos seguir o se sigue confiando en el Bitcoin? Bueno, hay que seguirlo analizando con la licenciada Yanira Escobar. Fíjate que ese tema es bastante interesante. Acabamos de hacer un llamado para que desde la gestión pública se humanice la necesidad del pueblo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la gestión pública no solo administras una institución, no solo debes de cumplir las leyes, sino que también debes de pensar que el artículo 1 de la Constitución dice que el origen y fin de toda actividad estatal es la persona humana. En ese sentido, todo lo que hacen las instituciones debe de ir en pro del desarrollo de toda la población salvadoreña. Entonces, ¿pero qué es lo que estamos viendo con el tema de la administración de fondos públicos? Si bien es cierto, el Bitcoin se vendió como un tema de avanzada, de punta de lanza para el desarrollo económico, porque así lo dice la ley del Bitcoin, en sus considerandos, en el considerando 5, que es para el desarrollo económico de las personas. Lo que hemos visto es que más del 90% de la población no utiliza el Bitcoin, pero me pueden decir, bueno, ¿y entonces cuál es el problema? Es que el problema es que lo utilicemos o no lo utilicemos, como hay inversión de fondos públicos, o sea, los fondos del Estado están invertidos por parte del presidente de la República en Bitcoin y el Bitcoin va a la baja, o sea, desde que el Bitcoin es moneda de curso legal, ha caído un 40% en su valor. Eso implica que hemos perdido millones como nación. Y si le sumamos a esa situación el hecho de que nos está volviendo inestable la volatilidad del precio del Bitcoin, como es nuestra moneda de curso legal, entonces la deuda del país se ha engrosado, se ha hecho más grande,
se ha hecho más grande y la estabilidad económica del país está así, fluctuante. Eso implica que nosotros ya estamos calificados como triple C. Eso implica que ya no nos van a dar préstamos como nación. En pocas palabras, lo siguiente, mire, cuando usted está trabajando, presta, aquí todos tenemos préstamos, los chillos con el banco. ¿Qué sucede? Usted no paga, entonces se va a un buró, ¿verdad? En ese buró de crédito, cuando usted quiere hacer un préstamo a otro banco, ya el banco que usted no le ha pagado, que se tardó 20 días en pagarle, entonces ya lo pone en cierta categoría. Y de acuerdo a la cierta categoría, a usted le pueden ir dando préstamos, pero va a ser más caro. Pero va a llegar un momento en el que ya no le van a dar préstamos. Pues lo mismo pasa con El Salvador. Y a raíz del Bitcoin, de la inversión en Bitcoin, los pocos fondos que teníamos, ya no los tenemos. Se fumaron. Yo hacía una acotación hace mucho tiempo atrás, cuando empezaba esto allá por julio, agosto del año pasado, y decía, en el Bitcoin hay un ganador y un perdedor. Si usted pierde, ¿quién gana? Esa es la pregunta. Ahora se la vuelvo a hacer. Si hemos perdido fondos como nación, ¿quién lo ganó? ¿Para dónde se fue ese dinero? Entonces, el Bitcoin en El Salvador, yo lo dije en otro espacio en el cual me dijeron que estaba especulando, que dónde estaban los números. Pero el Bitcoin en El Salvador va a traer más pobreza. El Bitcoin en El Salvador ha traído más deuda. El Bitcoin en El Salvador no trajo desarrollo humano. Somos el hazmerreír mundial. Los economistas se burlan de nosotros. Esa inversión de fondos públicos, aparte de que estaba haciendo al margen de la ley, ha traído y ha generado que El Salvador, por ejemplo, se ha comparado su deuda o su nivel de riesgo crediticio. O sea, nosotros el nivel de riesgo crediticio es la capacidad que tenemos para pagar. Se ha comparado a la de Ucrania, un país que está en este momento sufriendo una invasión por parte de Rusia, o sea, está en guerra. Ellos, su capacidad, obviamente, su capacidad de pago en este momento ha bajado. Pero ¿y El Salvador? ¿Y en El Salvador por qué tenía que ser así? Pero es así, estamos a un paso del impago. Eso implica que todos nosotros vamos a sentirlo. Yo les decía ahora en la mañana a alguien, es que mira, usemos o no el Bitcoin, estamos pagando porque han invertido fondos públicos. Usted vea en su cartera y va a ver que hay menos dinero. ¿Y por qué hay menos dinero? Porque los fondos públicos escasean. Va a llegar un momento en que no van a pagar pensiones así como van. Va a llegar un momento en que se les va a hacer difícil pagar los salarios de los trabajadores. ¿Se acordarán de mí? Que va a haber un momento en el que van a haber más despidos en el sector público. Y ahora, esta vez, de estas personas que son muy afines al gobierno. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque la deuda pública la pagamos todos. No la paga Nayib. Nayib puede estar con el teléfono bien feliz, dándole like, clic, clic, y ahí van 1.000 millones, aquí van 100 millones, aquí van otros 100, y miren, ya compré 50 Bitcoin, 60 Bitcoin, y el Bitcoin para abajo, y cuando cuesta $10, Nayib Bukele ya no va a estar en El Salvador, pero los Bitcoin van a ser del Salvador. Entonces, nuestro dinero no va a valer nada. Los salvadoreños no vamos a tener dinero, señores, y van a empezar una serie de situaciones que nos van a dejar más pobres. Me dijeron, está especulando, pero la realidad es que la falta de una política económica, vamos ahora, las políticas públicas, ha generado que se esté invirtiendo cuando no debería de invertirse. Aquí debería haber austeridad, no tenemos austeridad. Aquí debería de haber un comportamiento más probo de los funcionarios públicos, no los tenemos. Y esta guerra con pandillas ha venido a acrecentar el nivel de deuda que tenemos. El nivel crediticio de El Salvador va para abajo, nadie nos presta dinero. Y el presidente sigue invirtiendo. La necedad del presidente nos tiene al borde de ser un país ya casi en peligro de extinción económicamente. Yo no soy experta económica, no lo soy en economía, pero sí soy una ciudadana que vive aquí, tú y yo vivimos aquí, y aunque le han puesto un techo a la gasolina, mire, si es que no hubiese habido necesidad de hacerlo.
Si no hubiera tanta inversión en Bitcoin, nosotros tuviéramos más dinero, que esperemos que si no estuviera invertido en Bitcoin, estuviese siendo bien invertido en cuestiones sociales en El Salvador. Pero, insisto, la pregunta del millón es, si perdimos dinero de fondos públicos invertidos en Bitcoin, ¿quién ganó? Interesante pregunta, licenciada. Y eso puede llevar a la idea de que, en efecto, puede ser posible la creación de Bitcoin City. Mira, las maquetas que enseña el presidente son bien bonitas, ¿verdad? Esas copias tienen, mira, algo que hay que reconocer es que el presidente de la República tiene personas que buscan en redes sociales estas imágenes bien bonitas, sí. Así la Bitcoin City y de donde sale, bueno, allá en México habían hecho una maqueta de algo posible, pero que no era viable. Pero aquí en El Salvador todo es posible ahora de la mano del presidente de la República, y así les ha hecho creer que Bitcoin City va a existir sí porque sí. Y se supone que los bonos Bitcoin iban a venir a fortalecer el crecimiento y el desarrollo de esta Bitcoin City. Pues lo que hemos visto es que únicamente son maquetas muy bonitas, pero que en la vida real de El Salvador muy poco van a poder existir. Es triste ver que el presidente está más interesado en invertir millones de dinero de los salvadoreños que en resolver la crisis en los centros penales, que de resolver la crisis económica en la casa de cada uno de los salvadoreños. Tenemos un presidente muy, muy alejado de la gente. Tenemos un presidente que le gusta hablar con los youtubers, que le gusta subirse al Tálada con un funcionario público que le dio un elote loco y me dice, mira, es que desde que se comió el elote loco con la Choli, lo perdimos. No, yo creo que desde antes, pero lo cierto es que la ciudad Bitcoin es tan real como el satélite, muy real. Pero fíjate que, aunque suene un poco chistoso, pero una persona que vino de Canadá me decía, no, mire, es que con el satélite, cuando ya está el satélite, porque dice que ya lo pusieron en órbita, un hermano lejano. Le digo, no, eso no es así. No, pero yo he visto unas noticias. No, pero es que mire, yo vi un video en el que decían de que ya lo habían puesto en órbita. Le digo, no. Y me dice, ¿y el tren? ¿Es verdad que ya están construyendo los rieles? Y yo me quedaba pensando, Dios mío, ¿cómo le hago para decirle que lo han engañado? Uh-huh. Pero la realidad es que el engaño está, y lo peor, que el engaño es oficial. Entonces, aunque mi voz suene disidente, y aunque a veces suene un poco negativa, pero no es sí soy disidente y no es negativismo, es realidad. Entonces lo que tenemos que hacer es sencillamente revertir eso. Primero, exigirle al presidente de la República que deje de chiviar con nuestros fondos. Segundo, pedirle a los diputados, a todos los diputados del país, de la Asamblea Legislativa, que voten con conciencia y que analicen lo que están votando, que hagan leyes no torcidas, que hagan leyes en favor de la población. Tercero, necesitamos una gestión pública proba, con responsabilidad abierta y con rendición de cuentas. Dejen de estar hablando de una ciudad que jamás van a poder hacer, no con las condiciones en las que estamos, y que menos vamos a poder mantener. El Bitcoin, aunque no lo utilicemos como moneda de curso legal, todas las ventajas del Bitcoin las asumimos, pero también las desventajas, y tiene más desventajas que ventajas. Los bonos Bitcoin es una falacia, nadie le hizo caso al presidente. Lo cierto, tenemos eurobonos, bonos, letes y setes que tenemos que pagar en un par de meses. El otro año, en los primeros 3 meses del año, tenemos que pagar. ¿Por qué necesitamos un régimen de excepción? Ahora ya no se habla de muchos actos de corrupción o de aquellos señalamientos que habían contra unos diputados, por ejemplo la diputada Dania, sobre el tema de la administración de fondos que se dio allá en el INJUVE, y que no lo digo yo, Yanira Escobar,
lo dice la misma diputada, o lo dijo en su momento, cuando era funcionaria del INJUVE, la diputada Marcela Pineda. Entonces, el Bitcoin es tan irreal como la ciudad Bitcoin. Licenciada, nos vamos a trasladar a nuestra siguiente pausa comercial, así que no nos cambie, que ya volvemos con más. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. En los bloques anteriores ya se hablaba de que si el dinero, nos comentaba la licenciada Yanira Escobar, no se invirtiera en Bitcoin, muy probablemente se hubiera invertido en lo que es una gran gama de programas sociales. Entonces, queremos preguntarle, ¿cómo estamos en materia educativa? Ya que menciona que parte del dinero, o gran parte del dinero público, simplemente no se ha invertido en esto, sino que en mero Bitcoin. Licenciada. Fíjate que parte de, yo hago un llamado al presidente de la República, si realmente quiere combatir la delincuencia en el país, invierta en educación. En Ciudad Arce hay un instituto, te voy a decir cómo se llama Yuta, disculpen si no lo he, ¿cómo se llama? Pronunciado bien, pero lo voy a pronunciar como lo leo. Yuta Steiner de Torruño. Es un bachillerato tecnológico que queda en el municipio de Ciudad Arce, en el departamento de La Libertad. Ahí hay alrededor de 225 alumnos y que han ido hasta participar en las Olimpiadas Mundiales de Robótica en Japón. O sea, jóvenes de la localidad. ¿Quiénes son ellos? Son algunos hijos de agricultores, otros hijos de personas que trabajan en maquilas, otros son hijos de albañiles. Estas personas, estos jóvenes han ido a mundiales, a Olimpiadas Mundiales de Robótica, porque en ese instituto se desarrollan temas de software y robótica. Ese instituto fue creado con fondos del AID y con fondos de Indufón, cooperación de la empresa privada y de Estados Unidos. Crearon el instituto y desde entonces ha sido como una punta de lanza en materia de robótica. Pero ¿qué está sucediendo? Pues tienen una fosa séptica que está a punto de reventar. Así de sencillo, horrible, pero así es. Y han pedido ayuda a la comunidad, al ministerio, y no les han hecho caso. Entonces, ¿qué sucedió? La gente se organizó y dijo, bueno, vamos a pagar $20 la comunidad educativa. Pero imagínate que $20 para un jornalero, eso es bastante dinero, puede ser la comida de medio mes para ellos. Entonces no lo pudieron reunir. Entonces dijeron los maestros que iban a tener que cerrar, pues porque no podían tener a los jóvenes ahí. Entonces, y es robótica, y no pueden estar por medio de digital, sino que tienen que estar ahí, pues no pueden estar en clases en línea, sino presenciales. Entonces, sucede que el diputado, a quien le mando saludos, el diputado por el Departamento de la Libertad de Arena, el diputado Lira, que creo que ha estado Francisco Lira, que ha estado en este espacio, él escuchó la necesidad de esa población y ha presentado el día viernes un recomendable, el cual esperemos por lo menos sea estudiado por la Asamblea Legislativa, y no le vean color político, véanle color del Salvador. Ahí hay gente, ahí hay talentos humanos. No cualquiera va a una Olimpiada Mundial de Robótica. Entonces, la educación es la verdadera punta de lanza de los salvadoreños. Salvadoreños que estén educados y formados son el éxito que tenemos como nación. Debemos decidir qué queremos, más guerra de pandillas o más guerra contra la ignorancia. Luchemos por estos jóvenes. Yo me uno a esa denuncia ciudadana
para que el Ministerio de Educación invierta los fondos donde debe de ser. Sí, creo que son como $5,000 o $7,000 lo que necesitan para arreglar esa situación. Y vamos a seguir teniendo en esa comunidad de Ciudad Arce, en el Cantón Santa Lucía, vamos a seguir teniendo semillero de talentos. Licenciada, nos vamos a nuestra última pausa comercial, así que no nos cambie, que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Entonces, actualmente, ¿con qué conclusión podemos cerrar sobre la situación de seguridad y la situación económica, licenciada? Mira, tenemos que analizar de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. ¿De dónde venimos? Venimos de un país en el cual la corrupción ha sido el común denominador de El Salvador. Ese dinero que se robó el señor Tony Saca, ese dinero que malgastó en los tiempos de Francisco Flores, en los tiempos de Mauricio Funes, todo ese dinero no llegó a la población necesitada. Esa población que ahora en su mayoría está siendo capturada y les dicen que son delincuentes y que ahora no tienen el derecho a un debido proceso. Se ha sobresaturado el sistema judicial y el sistema carcelario, no tenemos dinero. ¿Por qué? Porque han invertido en Bitcoin, porque quieren hacer una ciudad Bitcoin antes de reparar los verdaderos problemas que tiene El Salvador de seguridad y educación. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el impago como salvadoreños, como Estado. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la violación sistemática de derechos humanos por parte de El Salvador. Estamos convirtiendo al Estado de El Salvador en una nación pobre, en un Estado delincuente, y estamos volviendo a los salvadoreños presos. ¿De qué? Nos van a convertir en esclavos, porque vamos a tener que trabajar más para pagar todo lo que el presidente de la República ha invertido en Bitcoin, todo lo que el presidente de la República ha permitido que se despilfarre a través de la gestión pública de sus ministerios. Esos grandes spots publicitarios solo muestran una mentira, pero la realidad la está viviendo el pueblo salvadoreño en su cartera. ¿Hacia dónde vamos? Hacia más pobreza, hacia más desigualdades, y estamos retrocediendo en materia de derechos humanos. ¿Hacia dónde vamos a llegar? Hacia un país más pobre. Eso es lo que tenemos. Licenciada, entendemos que tiene una agenda bastante apretada, sin embargo, le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación y esperamos verla próximamente. Bueno, muchas gracias a ti, siempre es un gusto coincidir en este espacio, gracias a quienes nos estuvieron viendo. Espero que estas reflexiones que hemos hecho este día sirvan de mucho. Ustedes deciden en qué queremos vivir, en dictadura o libertad. Soy Yanira Escobar. Gracias, licenciada. Y ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado en esta noche, y recuerde que, como siempre, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Que descanse. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.